Hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Y así como somos. Y el 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es palabra del Señor. Ahí está, gracias. Siéntense, hermanos, disfrutemos de la presentación del mensaje del Señor. Amén. El tema originalmente está presentado bajo el título de Montes y Caminos, un tema célebre de la vieja guardia de mis mensajes. Amén. En mi vida de predicador. Gente que han sido muy impactados por los conceptos que se vertieron en la versión original. Increíble, un montón de años. Creo que fue en el año 1988 cuando sale la primera versión de este tema. Siempre los predicadores famosos titulan todos los mensajes. Yo también los titulo, pero no soy famoso. Sin embargo, es bueno titularlos porque por lo menos ubicáis dentro de un nombre las ideas que fluyen. Monte y camino está relacionado justamente con esos conceptos de que en la vida hay montes donde uno quisiera ir siempre, porque son montes buenos, bendecidos, potentes, que te traen imágenes y recuerdos extraordinarios de la Escritura. Por ejemplo, el monte del sermón, o al revés, el sermón del monte, si uno quiere, donde Jesús inicia el discurso sobre lo que es la vida profunda en el Evangelio. Todos quisiéramos escuchar las bienaventuranzas. Nos gusta eso. Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los pacificadores. Extraordinario el discurso, todos quisiéramos estar allí. Nos gusta el monte de la transfiguración, el monte donde Jesús se transfigura delante de sus apóstoles preferidos, que son Pedro, Juan y Santiago. Y toda esa escena de la presencia de la gloria de Dios, donde el Padre habla con voz audible y la escuchan los hombres de la tierra y se estremecen cuando Dios presenta a su Hijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él óiganlo. Amén, Señor. Están en la misma presencia de Dios. Los tipos no quieren bajar de ese monte porque es tanta la gloria del Señor que prefieren abandonar todo para quedarse eternamente. Monte de gloria, de bendición abundante. Monte de la presencia y de la gloria del Señor. Nadie quiere bajar de un monte así. El monte de la multiplicación de los panes y los peces, la colina de la bendición, donde Dios multiplica en Jesús panes y peces con una forma tan abundante que todo el mundo tiene para comer gratis toda la vida. Nadie quiere bajarse de ese banquete. Montes extraordinarios, de salvación, de gloria. Pero también hay otros montes donde hay que ir cuando uno sube montes en la fe. El monte de la tentación, por ejemplo, donde el diablo hay que verlo cara a cara. Él enfrenta a Jesús de Nazaret y lo desafía en una tentación terrible, muy difícil de soportar. ¿Quién quiere ver al diablo de frente? Un espectáculo terrible, se nos tapa a ojo humano. Es una fuerza que está más allá de toda potencia humana. Sin embargo, el monte de la tentación es un monte donde todos los que caminan hacia el cielo tendrán que enfrentarlo algún día. ¿Quién quiere ir al monte
al monte del del monte de los olivos, donde está el huerto del Getsemaní, el lugar donde Jesús sufre esa copa amarga que tiene que beber hasta el último elemento. Ese monte donde están las tinieblas, la noche más oscura de la vida del Hijo de Dios, donde sufre incluso el abandono de sus propios y amados discípulos, los mismos locos que vieron la gloria de Dios en el monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, son los mismos que están en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní. Querían quedarse para siempre con Cristo, y cuando más los necesitó, los tipos se le durmieron. El peso de las tinieblas en ese monte de los olivos fue espantoso. Nadie podría permanecer despierto. ¿Quién quiere ir a ese monte? Y todavía hay otro peor, el monte del Calvario. ¿Quién quiere ir a ese monte? Donde ya definitivamente hay que morir, donde te arrebatan la vida y no crees que te van a dar una anestesia para que no sintáis el dolor de la muerte. No, así a sangre fría te matan, te descuartizan por causa del Evangelio. Todos quieren ir al monte de la gloria de Dios. A otros les gusta el monte de Pentecostés, el aposento alto. Pero hay que caminar por otros montes, muchachos. No solamente los montes buenos, hay que ir también al monte del dolor y del sacrificio. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es de muerte. Siempre está este juego de montes y caminos. Nos gustan los caminos de la bendición, los caminos donde Jesús transita y produce sanidad. Por ejemplo, cuando va a la casa de Jairo y produce la resurrección de la hija de Jairo. Nos encanta ese camino porque es el camino del milagro. Pero también hay otros caminos, el camino del crucificado, el camino de la cruz, el camino del Calvario. Y hay otros caminos como el camino de Maús. Es el camino de la decepción, cuando parece que Dios no está por ninguna parte y te abandonan toda la fuerza y todas las esperanzas. Un camino difícil de caminar, porque se requiere una profunda fe para mantenerse caminando por esa ruta de la decepción y de la angustia. Sí, Señor. El Hijo de Dios ha muerto, no hay noticias de su resurrección que Él mismo tanto anunció. Y los discípulos van cargados de pena, de dolor. Pero ahí en ese camino de Maús también está el Señor, el que aparece para darnos la palabra que despierta todas las esperanzas en el corazón de sus discípulos. El camino de Maús es un camino terrible. Está el camino de Damasco, donde Jesús se aparece a Pablo, que es Saulo antes de ser convertido, y que después de convertido también se siguió llamando Saulo. Pero en algún momento de esa transformación que tuvo en el Evangelio, su nombre cambia para siempre y se llama el apóstol de los gentiles. Todos los caminos son así, muchachos. Por eso hay caminos y caminos. Y Dios en este texto que he leído lo dice con mucha fuerza. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El camino siempre está relacionado con el concepto de destino, es decir, hay una cuestión trazada y el hombre está obligado a caminar por ella. Y generalmente yo estoy con toda la certeza, porque estos mensajes no son así al aire, ni son casualidad, no, son cuestiones premeditadas de parte de Dios. Y por lo tanto siempre sé que hay una palabra que alguien la necesita, por eso este tema. Gente que están en situaciones de dolor, de tristeza. Los seres humanos en general sufren mucho. Y entre hombres y mujeres, los que más sufren son las mujeres. Pero también hay hombres que sufren barbaridades, terribles tragedias, situaciones emocionalmente muy profundas y muy fuertes. Personas que están realmente sanas como un bebé recién nacido, de repente les llega la noticia terrible y fatal. Tienes un cáncer, una enfermedad irreversible y te queda poco tiempo de vida. Conocí a través de otros amigos el caso de un hombre que consultó a un médico por una situación que se sentía mal en su funcionamiento orgánico. El médico experto en saber quién está bien y quién está mal, tipo
le tocó la piel, así, en ese tacto. Y el tipo le dijo enseguida al médico, vos tenías el hígado a la miseria, en 3 meses te vaya a morir. Porque es un problema relacionado con la cirrosis. O sea, cuestión, cuando el tipo tiene cirrosis, vos le metís el dedo y se queda hundido en la piel. Cuando la piel está sana, lo hundes y enseguida se recompone el cuerpo. Así que vos tendréis que hacerte un tacto ahí para ver cómo andáis de cirrosis. Claro que el tipo al que me refiero era bueno también para 120. Y le ponía de todos los santos habidos y por haber, sobre todas santas. Santa Carolina, Santa Emiliana, Santa Rita, Santa Elena con H y sin H, le metía de cualquier santo. Y el tipo creía que estaba tomando agua bendita, pero estaba tomando puro veneno. El médico lo vio, le hizo la prueba, que esa te la hacen todos los médicos, y le dijo, no, en 3 meses vos estás en el Parque del Recuerdo. Y así fue. ¿Quién quiere recibir noticias como esa? Ahora yo he visto a varios que pudieron haber ido al Parque del Recuerdo y tenían el mismo diagnóstico. Pero Dios los sacó del cajón, los sacó de la tumba, son locos. Les cambió el hígado y les cambió la vida, porque los milagros de Dios existen. Entonces, de pronto los caminos del hombre son caminos donde está determinado a morir, pero si Dios interviene en ese tránsito, todas las cosas cambian cuando Dios aparece. Ese es el milagro, por eso uno viene aquí a lugares como estos, a buscar presencia de Dios, milagro de Dios. Y esta palabra a alguien le va a servir, pero no hay nada al azar. Este tipo de temas casi nunca lo hablo, pero cuando llegué acá, ahí va la palabra, montes y caminos, que son cuestiones así exactas en el espíritu. Yo no soy un loco tan iluminado, pero Dios en su misericordia de repente algo me sopla, ¿viste? Y yo sé que esta cuestión es porque la necesitamos esta palabra. Sobre todo el tema del dolor humano, es una cuestión que la gente generalmente no entiende. Sobre todo porque sufrimos. La gran pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es la razón por la que sufrimos? Gente que es experta en este campo del dolor, que es un gran tema de alma, porque la intensidad del dolor depende de la persona que sufre el dolor. No todos reciben el mismo impacto con el mismo dolor. Hay gente que siente más profundamente el dolor que otros. Y la Biblia te habla mucho del dolor como experiencia humana, no te hablo simplemente el dolor que se calma con un analgésico o que se calma con una anestesia. Es el dolor del alma, el dolor en el espíritu. Esas cuestiones que son más terribles que recibir un golpe físico y que te duela, sino que otro tipo de dolor, esos dolores en el alma, que no hay anestésico que sirva para esa cuestión. Son cuestiones terribles y espantosas. No solamente gente que reciben ese dolor, sino que otros locos impíos que causan ese tipo de dolor. Porque esta cuestión es así. El dolor no viene simplemente de una cuestión casual. El dolor se gesta generalmente en los actos de la gente. Yo, por ejemplo, estaba recién analizando un texto mientras estaba esperando el pase de la prédica acá, y leía el famoso texto de Santiago capítulo 3, que habla sobre un tema que en los viejos tiempos de las iglesias evangélicas los predicadores hablaban mucho de eso, el tema de la lengua. Y siempre que hablaban de la lengua miraban para donde estaban las dorcas, porque antes la gente no se sentaba así como te sentáis ahora, medio revuelto, sino que había un lado para las mujeres y otro lado para los hombres. Y evidentemente los predicadores siempre pensaron, y no sé, pues capaz que todavía piensan, de que las mujeres son más buenas para el conventilleo, porque esa era la verdad, si en chileno. Y siempre miraban un poco para donde estaban las señoras, con el tema de la lengua, y hablaba que no pueden salir agua dulce y salada, o amarga, como tú quieras, de una misma fuente, y que la lengua es un elemento incendiado con el fuego del infierno, que se lo dice la carta de Santiago, y que la lengua tiene un fuego que inflama, dice, la rueda de la creación, y que con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a la gente, que esa cuestión no puede ser. Se insistía mucho con el concepto
de que uno tiene que tener un cuidado tremendo al hablar, hermano. Sí, señor. El tipo que es capaz de guardarse la lengua y no hablarle serio es un tipo sabio. E incluso hasta el idiota cuando se calla parece inteligente. El problema es cuando el idiota habla. Entonces ahí te das cuenta qué tipo de bestia es. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero el tema es cuando la gente inflige, ocasiona, produce el dolor con lo que dice. Esas cuestiones son impactantes, por eso el tema de esto de hablar de la lengua es una cuestión que puede producir mucho dolor en la gente. Y generalmente los dolores del alma están en lo que te dijeron. O los dolores que tú puedes producir en otras personas es lo que dijiste, no solo lo que hiciste, sino también lo que dijiste. El énfasis, la forma como se dicen las cosas puede perjudicar y dañar el alma de muchas personas. Amén. Lo que le dice un papá a su hijo, por ejemplo. Es una cuestión espantosa cuando el hijo recibe una palabra dura, que no es simplemente el deseo de corregir, sino que el padre a veces dice cuestiones que están ahí cercanas a la maldición con los hijos. O sea, un padre nunca puede hacer una barbaridad como esa. Aparte que un padre tiene una autoridad vertical de la divinidad sobre su vida. Lo que el tipo diga, eso va a pasar, de tal manera que si llega a maldecir al hijo, el tipo va a recibir una maldición terrible, porque el padre tiene esa autoridad. Pero si llega a bendecirlo, aunque el tipo en ese momento sea un patán, pero si lo bendice, algo va a pasar para que el tipo cambie. Porque el gran problema de la gente es que siempre ve lo que está delante de sus ojos, que es lo mismo que dice la Biblia, que la gente juzga según lo que ve, pero Dios ve el corazón del hombre. Es lo que pasó cuando le trajeron, tú sabías ese cuadro extraordinario, trajeron a todos los hijos de Isaí para buscar al rey de Israel para mantenerse en la sucesión del trono del rey Saúl, la historia que todos conocemos. Y ahí aparece David, siendo un pastor de ovejas, alejado por allá, llegaron todos sus hermanos que tenían más posibilidades que él, pero Dios no lo elige a ninguno, sino solamente al niño David, que era un joven, un adolescente en ese momento. Entonces, Dios no mira lo que miran los ojos humanos, porque Jehová mira el corazón de Dios. Entonces, lo que se diga, lo que diga el padre sobre el hijo tiene una determinación extraordinaria en el futuro de la gente y de la manera cómo te va en la vida. A propósito de eso, de cómo te va en la vida, estas cuestiones a alguien le están sirviendo. Mira lo que te digo, hay una palabra de Dios para alguien esta noche, en los distintos capítulos que va teniendo este tema. Yo recuerdo el caso de un pastor que tiene una tremenda iglesia en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Una iglesia de 10.000 personas. Yo estaba haciendo congresos internacionales con él en Nueva York. Pastor Raúl Vargas, muy conocido en los ambientes internacionales. Y un día él me contó una historia. Me dijo que ellos son varios hermanos, varios. Algunos están caminando en el camino de Dios, como él, que es pastor de una tremenda congregación, y otros tipos están ahí fuera del camino o nunca fueron evangélicos. Y el papá de él, un tipo que nunca estuvo en el evangelio. Un día Dios le habló al corazón de este hombre de Dios y le dijo: busca a tu padre y reúne a todos tus hermanos y hermanas, y lo que tenés que hacer es pedirle a tu papá que los bendiga a todos, uno por uno, porque va a descender una bendición especial sobre ti y sobre todos tus hermanos. Cuando tu padre los bendiga, uno por uno, mira lo que Dios hace. Y el viejo no es convertido. No tenía idea de lo que este pastor amigo nuestro le está hablando. Le dice: papá, usted tiene que bendecirnos a todos nosotros, uno por uno, porque va a fluir una bendición tremenda sobre esta familia. Porque usted es el padre, usted es el patriarca. Dios se entiende con usted y no con nosotros. Imagínate, el tipo no convertido, el papá. Y él le dio la seña, le dijo: usted tiene que decir esto y esto otro y orar por todos y cada uno de nosotros. El viejo no ha convertido, ni creáis que se convirtió después de orar, siguió igual.
Pero la bendición de Dios fluyó, y Él nos cuenta, de una manera excepcional después de la oración del viejo. Esos son los misterios que tiene la vida como muchacho. Por eso de repente uno tiene que tener mucho cuidado. Imagínate que si la bendición que puso un hombre mundano, que no está convertido y que tampoco tenía ningún deseo de convertirse, pero la verticalidad de Dios, el esquema de Dios, tiene conductos, caminos, muchachos, que tienen que ser andados y que tienen que ser recorridos. Por eso cuando los hijos reciben la bendición paterna, la vida les cambia. Y ustedes que son jefes de familia deberían en algún momento hacer la ceremonia, el ritual, bendecir a su hijo uno por uno, bendecirlos ahora, no importa la edad que tengan, bendíganlos. Hablen una palabra de bendición sobre ellos. La autoridad de Dios desciende sobre el patriarca, sobre el jefe de la familia. Y esa bendición hay que buscarla. En los tiempos antiguos hay mucho de eso. Y hay mucha gente que en la vida les va mal porque los tipos nunca recibieron la bendición de su padre. Ese es parte del secreto de los caminos, muchachos. Así que aunque su papá no se ha convertido a Cristo y aunque el viejo esté lejos del camino, enséñele cómo hacer para que Él lo bendiga, porque esa es la verticalidad de Dios. La experiencia la tengo con Pastor Amigo. Dice que su ministerio floreció de una manera extraordinaria después de la bendición del viejo. Y que todos sus hermanos alcanzaron niveles de bendición y rangos espirituales sorprendentes después que el viejo los bendijo. Y el papá debe haber dicho algo como eso: los bendigo en el nombre de Jesús para que les vaya bien en la vida y sean prosperados en todo lo que emprendan. Pero lo dijo el viejo. Una cosa es leerlo en la Biblia y otra cosa es que te lo diga tu papá. Porque la verticalidad de la bendición desciende así. Ese es un ritual. Toda la gente que viven en el Evangelio deberían hacerlo alguna vez en su vida sobre sus hijos. Esa cuestión te cambia la vida, porque Dios es un Dios de orden, y el orden de Dios está establecido de esa forma. En cambio, hay muchos padres que nunca oran por sus hijos, que nunca los han bendecido, y otros que al revés les han dado palabras soeces, garabatos, malas palabras, malos deseos, se quejan de haberlos parido y engendrado primero. Es una desventura para un niño vivir una vida así. Tipo, va bajo un signo de derrota donde quiera que vaya. Es una cuestión muy triste que vive mucha gente, sobre todo en un país como este. Yo no es que me queje de Chile y agarro a patadas esta nación, pero es una cuestión muy triste. A lo mejor tendría que decirlo, porque esta cuestión es todo sin planificación. Vos miráis para acá y veis que está esta cuestión, aparte transparente, no podía esconder nadie. No hay ningún bosquejo, todo improvisado en este momento, absolutamente. Como todas mis prédicas no tienen bosquejo. Son todas improvisadas. Pero en esa improvisación sé que Dios manifiesta su gloria. Hay una palabra que fluye, porque Dios conoce la necesidad de la gente, y Dios conoce la necesidad de mi corazón, y Dios sabe lo que necesita la gente que está escuchando este programa, esta predicación realmente a través de la radio y la programación de emisoras Emaús. Gloria a Dios. Amigos míos, y de pronto toda esta cuestión extraordinaria de cómo uno le va en la vida depende sustancialmente de cómo el Padre ha bendecido a su familia. A veces hay situaciones dolorosas, amargas, donde por estos caminos de la existencia que camina un niño o una niña, tiene muchas tristezas que llevar encima. Y tal como te decía, un país nuestro. Yo estuve el día jueves escuchando a dos excelentes oradores de la palabra en la ciudad de Curicó. Nos mandamos una vigilia, pero de día con la Erika, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, escuchando discursos religiosos. Estamos adelantados como en 500 prédicas. Me dejaron locos. Y yo también aporté las locuras mías porque era uno de los predicadores. Y esta gente, especialista en los temas de historia de este país, nos hablaban de una cuestión que es tremendamente impactante sobre Chile. Nos hablaban que sobre esta nación hay un espíritu de orfandad, así lo llaman los técnicos. Es decir, este es un país de gente que no tienen padre.
que se sienten huérfanos de todo, hermano, que no tienen identidad, los locos ni siquiera tienen apellido, son NN, lo único que tienen es nombre, pero no tienen apellido, no tienen definición, no tienen destino, carecen de esa cuestión que te da la paternidad cuando el tipo sabe que tiene un padre. Y desde el punto de vista de la familia, esa cuestión es gravísima aquí en Chile. Una gran cantidad de hijos que no conocen a su padre. Y los tipos nos hablaban acerca de la tragedia de Bernardo O'Higgins, que también tuvo el mismo problema. Nacido de una madre soltera, sin que su padre, el gobernador don Ambrosio O'Higgins, lo reconociera oportunamente como hijo. Y entonces cargó con el estigma de ser un tipo que no tenía padre. El director supremo de este país, en los albores de la República, estoy hablando del año 1810, nos dieron una cátedra sobre historia, esos locos. Y nos hacían sentir que ese espíritu de orfandad que comienza con el padre de la patria es una cuestión que se arraigó en este país. Y que hay una gran cantidad de gente en esta nación que no tienen padre y otros que viven en el espíritu de la orfandad sin tener identidad. Por eso toda la gente quiere pertenecer a algo. Los locos buscan un apellido al cual pertenecer, que es lo mismo que le pasa a las iglesias. Tipo, siempre tratan de buscar un padre, tratan de buscar una cobertura, tratan de buscar una bisagra, una coyuntura, algún eslabón, algún hueso al que sentirse unido. Porque la gente tiene un espíritu de orfandad, porque no tienen identidad, porque nunca tuvieron un padre, solamente tuvieron una madre de la cual nacieron y la madre nunca tuvo un marido, siempre fue una amante simplemente. Este país tiene esa tragedia, muchachos. Es una cuestión dolorosa decir. Y no, yo que soy bruto para decir las cosas no te las voy a decir muy suave tampoco. Y entonces esa realidad es la realidad dolorosa de esta nación. Y hay mucha gente que tiene ese odio en el corazón de no haber conocido nunca a su padre, de saber que fue un niño abandonado, una niña abandonada, que se tuvo que criar con los abuelos porque el padre siempre fue el hombre invisible, un loco ausente, una tragedia para el niño. Y esa cuestión repercute en la vida de la gente. Pero cuando la gente logra sanarse de esas tragedias, la vida te cambia. Por eso, cuando Dios te llama al Evangelio, te hace sentir en primer lugar que tú ahora tienes un padre, aunque padre y madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Y entonces la vida te cambia, te vuelve nueva la vida. Pero en la realidad de la gente que no conoce a Cristo es una cuestión terrible la orfandad. Y sobre todo ese sentimiento a veces de haber nacido en medio de una realidad donde el hijo generalmente un accidente, es un caso fortuito, una cuestión anómala. Y generalmente la madre dice que quedé embarazada. O sea que ni siquiera reconoce que ella sabía lo que iba a pasar, pues sí, ¿cómo va a ser tan tonta? De repente empezó a sentir algo extraño, que le estaba creciendo algo en la panza. ¿De dónde me habrá venido esta hinchazón? Porque aquí también en este país de idiotas no sabéis la cantidad de locos que hay, hermano. Porque todos sacan la castaña con la pata del gato, haciéndose los inocentes. No sé de dónde me ocurrió esto. Este país es así, característico de nuestra identidad. Por eso cuando escuché a los locos hablar el día jueves agarré onda y dije, no, este es una parte de lo que tenemos que asimilar. Y sinceramente este país nuestro es un país de huérfanos. Por eso la gente busca siempre pertenecer a algo, a algún movimiento. Y la típica inclinación chilena de pertenecer a algo que esté en boga, algo que sea triunfante, algo que le vaya bien. Y cuando a eso que le va bien ahora le va mal mañana, los tipos se bajan de la micro y se bajan del buque en 3 tiempos y te dejan solo. Porque la gente busca el carro de la victoria, porque buscan estar en el triunfo, porque siempre fueron una estirpe de locos fracasados y siempre están buscando un lugar donde alguien los llame triunfadores.
El cristiano no es así. El cristiano sigue a Cristo en todos los caminos. Cuando el Hijo de Dios triunfó, cuando fracasó en el dolor terrible de la muerte. A Cristo se lo debe seguir siempre. Y el Hijo de Dios no tiene que buscar identidad en ninguna otra cosa, sino identidad en Cristo. Por eso Jesús envió a sus discípulos predilectos de 2 en 2, 70 locos diseminados por todo el país para predicar las buenas nuevas del Evangelio con una autoridad sobrenatural de Cristo sobre sus vidas, para que predicaran la palabra y echaran fuera demonios y sanaran enfermos y produjeron milagros y maravillas de manera extraordinaria. Y cuando vuelven contentos, vuelven triunfadores, vuelven llenos de éxito. Y Jesús les dice algo que nos dice hoy con toda la fuerza de su palabra. No estén contentos porque los demonios se les sujetaron y salieron volando, ni estén contentos por la sanidad y los milagros que se produjeron. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa paternidad que tiene que tener el cristiano es la cuestión que identifica con lo eterno. Nosotros no somos hijos del viento, no nacimos por el azar, ni nacimos por una cuestión llena de puras casualidades. Estamos aquí porque hay un destino manifiesto para amar a Dios y servirlo. Aleluya. Cuando la gente tiene ese concepto de que somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Somos hijos de Dios. No somos mal nacidos ni mal paridos, somos hijos de Dios. ¡Ah, bendito! Dios es mi Padre. Ese concepto, muchachos, nos llena de fuerza, de vitalidad. Y no importa la realidad del entorno físico de tus orígenes familiares. Cuando descubres a Dios como el Padre en este camino de la vida, esa paternidad de Dios es más fuerte que todas las paternidades que pudieron haberte dado en la tierra. Descubres tu identidad, tu pertenencia. Eres parte de la familia celestial y gloriosa, cósmica, esa familia de los cielos. Y tu nombre es conocido en la eternidad. Amén. Esa es la fuerza de amar a Dios y de servirlo. Dios como Padre, esa paternidad que te da identidad, porque el Padre te da su nombre, te da su apellido. No solamente te dio su origen genético. Por eso la Biblia dice que no somos nacidos de carne, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Hemos sido nacidos, engendrados por Dios, para llegar a ser hechos hijos de Dios. Ay, bendito. Estos son los caminos de la palabra que te sacan de la tristeza, del fracaso, de la angustia. Aleluya. Hay tanta gente, hermanos, que vive con esos traumas espantosos de la vida. Pero Dios en su misericordia nos rescata, nos saca del dolor y nos vuelve a la casa de la bendición. Igual cuántas mujeres abandonadas. Este país tiene una cantidad enorme de ese tipo de situación. Yo la verdad que no los conozco. Con suerte saludo a 2 o 3 que conozco el nombre, pero muy poco. Así que esta cuestión es completamente nueva para mí, estarles hablando de esto. Hay muchas mujeres abandonadas en este país. Mujeres que tienen la tristeza de que un hombre les contó un cuento chino, que acá en este país los cuentos chinos son abundantes. Y siempre la mujer generalmente se queda con los hijos. Esa cuestión están así. Cuestiones desconocidas, pasan, los tipos se hacen los locos, miran para otro lado, se hacen los desentendidos, no tienen responsabilidad, dejan todo tirado. Y las mujeres cargan con el peso de mantener una familia. Este país, muchachos, estaba leyendo recién una estadística, el 38% de los jefes de hogar de este país son mujeres. O sea, llevamos más de 1/3 de las personas que son responsables económicamente de mantener una familia son mujeres.
vamos rajuñando el 40%. Significa que hay muchas mujeres que tienen que arañar con todas las fuerzas de su vida para mantener la familia y sacarla adelante. No solamente criarla, sino que también educarla, darle una formación y ojalá llevarlos a niveles de desarrollo profesional que le puedan dar a los hijos la posibilidad de mantenerse en una situación mejor que la que su mamá tuvo. Una cantidad, este país es un país nuestro en el que hay una cantidad enorme de mujeres abandonadas. Tristeza, pena, porque esa cuestión te marca. Porque cuando el niño te hablan, viste que este país celebra hasta el día de las mascotas, de repente viene el día del padre. Y el trauma para los niños es espantoso, ¿eh? Claro, esa cuestión son muy dolorosas, no tengo que decirte. Y entonces la madre ahí en las explicaciones y en las situaciones que se dan, el discurso debe ser muy tremendo. Es triste, parte del dolor humano, de la realidad que enfrentamos. Entonces, por eso la palabra de Dios le hace sentir responsabilidad a la gente, sobre todo a los locos que están solteros y a aquellos que están jóvenes. Porque generalmente todas las metidas de pata de los seres humanos se dan en la edad de la juventud y en esa primera etapa de la madurez. Tienen muchos problemas ahí. Entre los 15 años para arriba hay situaciones dolorosas y amargas que te marcan toda la vida, hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia te dice, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, si ahí es donde se hacen tonteras que te pueden marcar toda la vida, lleno de angustia, de dolor, de recuerdos negativos. Por eso, bienaventurado el hombre, joven indudablemente por el Salmo 1, hombre y mujer, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, en todo lo que pone mano le va bien. Siempre el consejo nuestro es a la gente joven, porque son los locos salvables, porque son los tipos que todavía no han hecho tonteras y que hay que evitar que hagan lecera y se encaminen por la ruta del Señor, que sean gente piadosa, que amen a Cristo, que no tomen malas decisiones y que sean guiadas por esta luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la gente camina por el camino de la vida con la lumbre de la palabra, a ese loco le va a ir siempre bien. Porque lleva la lumbre de la vida. Porque la lámpara de la palabra ilumina su caminar, bendito Dios. Y esta gente joven que tenemos que educarlos en el camino de Cristo, enseñarlos, guiarlos, estar siempre insistiendo en la lámpara de la palabra. Hay mucha soledad en esos aspectos humanos, mujeres abandonadas, hijos sin padre, que seguramente van a copiar lo mismo que pasó con su familia materna. Esa cuestión se replica por este país. Nuestro tiene un alto índice de promiscuidad, de gente de mal vivir, de tipos que pasaron por encima de las leyes, tanto de la moral, de la ética, como de las leyes del matrimonio, y pasaron por encima de la ley de Dios, y los locos creen que eso es normal. Y eso los hace emborracharse, los hace drogarse, los hace vivir experiencias a veces en el extremo y en el límite de la adrenalina, porque los tipos odian todo, nacieron llenos de odio, nunca tuvieron amor, nunca tuvieron una paternidad, nunca tuvieron a alguien que les diera cariño, siempre fueron desolados y abandonados. Es una tristeza terrible esta nación mía, muchachos. Tiene ese síndrome del abandono total y absoluto. Y no solamente la gente que por esas situaciones no tiene a alguien en el camino de la vida, estas cuestiones de la falta del padre es una tristeza enorme, sino que también algunos, y seguramente son cuantos que viven en una atmósfera de familia, tampoco tienen el cariño de su padre. Porque es otra cosa, no basta tener padre y madre. Hay algunos tipos que tienen padre y madre y son huérfanos. Porque no tienen cariño, porque no son hijos bien amados, porque no son hijos bien atendidos, porque son hijos que viven en el descariño, en el desamor. Es una tristeza que de repente el hijo diga: mi papá y mi mamá no me quieren, y a veces se lo dicen. Vos fuiste un accidente, vos naciste al cohete, naciste por azar, naciste porque fui un descuido. Mira vos las tonteras que le dice la gente a su hijo: vos fuiste un accidente.
Y viniste a la vida a ocasionar puros gastos, ¿no? Cuando esas cuestiones se las dicen muchos papás y mamás y a las hijas. ¿Vos te imagináis qué futuro va a tener esta generación de gente joven con padres de ese tipo? Te estoy hablando de familia que tienen papá y mamá y los hijos. Por eso cuando la gente viene a Cristo aprende a vivir una vida nueva, una vida transformada en el poder del Evangelio. Y Cristo te enseña a vivir una vida decente, no solamente un camino de santidad, sino que Dios te enseña a vivir como se vive en el reino de los cielos. Y la paternidad es lo más importante que existe en la familia humana y en la familia divina también. Por eso tenemos Padre en la eternidad. Y somos bendecidos por esa paternidad. Tenemos el nombre de nuestro Padre. Nos parecemos a nuestro Padre. Esa cuestión genética es extraordinaria. Cuando vos te parecías a tu viejo. Lindo. El muchacho del clon del viejo. Es como alguien dijo, el hijo que se parece al padre honra a la madre. Lógico. Se ve que la vieja no le puso los cuernos al viejo. Así viene en chileno para que entendáis. Qué bueno que lo estamos transmitiendo por emisora Semaús. Bendito Dios. Bueno. Eso es lo que Dios te enseña, directo, así bien clarito para que no te queden dudas y te pases cuento. No, bien clarito. Por eso la gente honesta es la gente que apreciamos, hermano. Y cuando uno viene al Evangelio, viene a escuchar una palabra de Dios así, bien correcta, que es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere. Y bendito Dios, porque su misericordia nos enseña a vivir una vida decente, una vida que bendice la familia. Benditas las mujeres fieles, las que permanecen siempre al lado de su marido y sus hijos. Benditas esas mujeres que incluso están dispuestas a veces a pasar situaciones de hambre junto a su marido. Mujeres que a veces son heroicas por las situaciones que viven, que permanecen fieles a pesar de la enfermedad de su hijo, de su esposo. Benditos los esposos que permanecen casados, que están junto a sus mujeres siempre. Es una cuestión muy dolorosa. Este es un país de aborto y divorcio, una cuestión estremecedora. Esta cosa es un cáncer que tiene esta nación. Por eso Dios habla y te dice, vos tenés que tener cuidado con tu vida. Se lo dice a la gente más joven, los tipos que están solteros. Yo me imagino la gente que está acá en el coro, gente joven que veo a la distancia. Esta gente joven que está aquí, excepto el que está al lado derecho mío, ya es abuelo, Luis. Pero es por decirte algo, ¿no? Está ahí fuera de cuenta, ¿no? Pero gente joven, gente que todavía no llega ni a los 20 años. Tienen todo un mundo para vivir. Vívanlo con Cristo, chiquillos. Métanse a amar a Dios, amen al Señor, vivan para Dios. Se van a evitar una cantidad enorme de angustia en la vida. Háganle caso al Señor, pónganle oreja al Eterno. Sigan su palabra, vivan de acuerdo al Evangelio. Tendrán familias de bendición, familias felices. Habrá iglesias de crecimiento extraordinario. Esta misma congregación puede alcanzar multitudes. Con familias felices, porque las iglesias que son felices son atractivas para la gente. Porque cuando la gente ve iglesias felices con un desarrollo espiritual profundo, eso es atractivo. Porque del corazón de la gente se desprende un aroma de felicidad, y igual que un asado la felicidad. Vos sentís olor a asado y te da hambre, y paráis la nariz y olfateáis, porque no sabéis de dónde viene el olor. De alguna parte viene. Cuando la gente descubre iglesias con gente feliz, también el olor, el aroma de la felicidad que Dios te da, esa cuestión trasciende y la gente olfatea y dice, ¿dónde estará esa gente feliz? Y vendrán a este lugar, irán donde haya gente feliz en Cristo, y las iglesias crecerán por el impactante testimonio que la iglesia genera con su ejemplo. Porque esa cuestión tengo que dedicarla muy fuerte. La gente no oye lo que le decimos, los tipos oyen con los ojos. Son todos locos. No oyen con la oreja, oyen con los ojos. Vos les podéis reventar los tímpanos con una trompeta en la oreja. Y los tipos quedan igual.
pero el ejemplo, eso que ven, es lo que los impacta. Por eso las familias cristianas, hermanos, las iglesias tienen que tener testimonio. Si los locos no tienen ese elemento crucial de la evangelización, están muertos. Sí, Señor. Por eso el endemoniado de Gadara, que Jesús lo sanó, lo quiere seguir a Jesús. Se lo pudiera haber llevado como un trofeo para mostrarlo. Este tenía una legión de demonios encima y hasta libre por el poder de la palabra. Es para ponerlo en una vitrina, loco ese, y mostrárselo a la gente de todo el país. Jesús dijo: no, vuelve a tu casa, vuelve a tu parentela, vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Ese es el evangelio, chicos. Ese es el evangelio. Es una cuestión de testimonio, lo que Dios ha hecho con tu vida, no lo que el diablo hizo con tu vida en tiempos pasados. Vos tenés que hablar lo que Dios hizo ahora contigo. Hay una gran cantidad de gente que dan unos testimonios que chorrean sangre, hermano. He visto unos negros que pasan acá y estrujan el testimonio y chorrea sangre y crímenes y cárcel. Yo quiero escuchar lo que Dios hizo con ellos, no lo que hizo el diablo con sus miserables pellejos. Quiero oír lo que Dios ha hecho con ellos. Cuando la gente joven escucha a esos tipos de mal testimonio que se han convertido a Cristo, y esa cuestión le puede pasar a cualquiera de ustedes. La gente joven siempre se pregunta: yo no tengo nada que contar. Y algunos dicen: me gustaría ser malo para contar algo después. Siempre digo, muchachos, no se preocupen, dejen que los locos hablen lo que quieran hablar. Porque no hay mayor testimonio, ni hay un testimonio más estupendo y glorioso. No hay ningún testimonio más glorioso que se pare en un lugar una persona, hombre o mujer, y que diga esta palabra: he servido toda la vida a Cristo. Y en este corazón, en este templo de mi alma, nunca hubo otro Dios que el Señor Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El tipo que dice como el gran poeta: mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Ese es el testimonio que necesitamos. Todos los demás son bienvenidos, pero este es el mejor de todos. El que nunca estuvo, por eso lo dice el tema, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Aleluya! ¡Qué buena es esa palabra! Por eso ustedes son padres, pueden orientar el camino de sus hijos, enseñándoles la palabra y poniéndolos en el correcto desarrollo de sus vidas. Hay caminos que están relacionados con el destino, donde se pueden encontrar situaciones a veces de dolor y de tragedia. Sí, yo soy un loco viejo ya, rajuño 70, entonces he vivido, como dijo el poeta, confieso que he vivido, yo también. Y me doy cuenta de cosas, veo gente, y a veces veo a algunos al comienzo de ciertas situaciones y digo: este loco va a terminar como terminan todos los tipos que han tomado el mismo camino. A esta altura ya a veces no le digo nada a la gente: va a ir mal, algo te va a pasar. No, guardo silencio. Los locos otros le habrán hablado de que les va a ir como les va a ir, y yo no tengo que estar metiendo la cuchara. Déjalo nomás, que casen el palo en el camino. Porque ya te vas conociendo las trampas que hay, y el tipo toma ciertas formas de vivir, y esa cuestión lo va a llevar por un derrotero de tragedia, ¿no? Total, es como alguien dice: corrige al sabio y te amará. Nunca corrijáis al tonto, al necio, porque te va a odiar, te va a cubrir la cara. Así que cuando descubro a alguien inteligente que ama a Dios y va por un camino equivocado, siempre le digo: nene, esta cuestión no va a terminar bien. Y esta es la voz de Dios que te dice: corrígete, ahora que es tiempo. Si el tipo es sabio e inteligente, me va a decir: gracias, predicador, me habló Dios. Pero si el tipo es tonto, me va a decir un garabato encima. Entonces, para que no me pase eso, siempre trato de discernir quién es inteligente y quién no lo es, para decirles algo. Generalmente nunca tengo consejería con la gente, pero tengo la capacidad de descubrir instantáneamente quién tiene los roles, lo que se llama rasgos pertinentes, y quién no los tiene. Esta cuestión instantánea
en lo que hago. Siempre funciona así, resultó. Así que siempre trato de aconsejar a la gente que le va a servir la palabra. Porque la Biblia te lo dice a veces con palabras terribles. No den lo santo a los puercos. Amén. Ni le repantan margarita a los burros. Eso no sale en la Biblia, pero lo dice. Porque como alguien dijo, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Vos te acercáis a un burro, tratáis de convencerlo, de instruirlo en algo, vaya a cazar una patada, y la patada del burro te va a dejar en órbita. Amén, Señor. He visto a tipos que le han pegado una patada a un burro. No volví por otra. Así que nunca le hables a un burro. Incluso Dios lo dice. Crié hijos y los hice grandes, y ellos se rebelaron. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no me conoce a mí. Esta gente no tiene entendimiento. En la escala de las neuronas en los animales, el burro está en el segundo lugar de los animales más tontos que hay. El primero es el mulo, una cruza híbrida entre burro y yegua. Bueno, como sea, tiene diversos nombres. Pero ese loco sí que es el peor de todos, el que tiene una sola neurona, ¿no? El burro tiene 2 neuronas, por lo tanto es más inteligente que el mulo. Incluso la Biblia lo dice, el mulo es sin entendimiento. Y el buey tiene 3 neuronas, es una escala más inteligente que el burro. Qué bueno que no se aparea la vaca con el burro, porque no sé qué engendro salía de ese cruza. Ay, Dios. Y Dios dice, ustedes son peor que el burro y que el buey juntos. Es una generación de idiotas que les he pasado la vida hablando. Dios se enfurece, capítulo 1 de Isaías, tendréis que leerlo. Sí, señor. Es terrible, te deja sin ramas, Dios, te vuela todas las hojas de un plural. Pueblo ingrato, tipos desagradecidos, los crié. Dice, crié a mi pueblo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Imagínate la frustración, el dolor de un padre que cría a sus hijos, un buen padre que cría a esas sabandijas que son sus engendros, y que después los tipos lo desprecian, le vuelven las espaldas, lo desconocen y nunca lo honraron. Dice, ustedes son así, ingratos de nacimiento. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Con todo lo imbécil que es el burro y el buey, los tipos tienen un reconocimiento de paternidad, conocen a su dueño. Y esa es la cuestión que resalta en el tema. Conocen quién es el que los compró, quién es el que los redimió, quién es el que pagó su dinero por su miserable pellejo. Oh, cuando Dios se enfurece, viejo, tenés que esconderte debajo de la tierra. Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y cuando el león ruge, ¿quién no tendrá miedo? Amén. Y cuando Dios habla, habla. Entonces hay gente ingrata a veces en la vida. Y lamentablemente hay un montón de locos ingratos dentro de las propias iglesias, que en lugar de servirle a Dios con un corazón absolutamente comprometido al servicio de Dios, siempre los tipos están sacándole, metiéndole la tijera al tiempo, al amor. A Dios se conforma con darle migaja a Dios, no solo de su ofrenda, de su tiempo, de su amor, de su pasión, de su vida. Dios está en el último lugar de su prioridad. Cuando tú vives la vida así, la verdad es que estás muy lejos del reino. Dios es primero, no solo el primero, Dios es único. Es el Evangelio, por eso somos evangélicos, por eso amamos a Cristo, por eso estamos en este camino y por eso servimos al Dios de la palabra. Prioridad absoluta, el Señor sobre la vida de los que lo amamos, porque así es. Pero Dios es bueno, recompensador de los que le buscan, galardonador de los que lo buscan, le sirven y le aman. Dios nunca fallará en extenderte su mano de Padre, porque no es de empleador ni de Señor, Padre. Aleluya. Esas experiencias que se ganan en el camino del Padre. Gracias, Señor. Porque cuando las relaciones entre hermanos, los hermanos se tratan de una manera distinta. Tú le pedís a un hijo tuyo que ayude a otro hijo tuyo, el tipo no tiene la misma disposición. No,
le encuentra falencias, lo critica. Así es, Señor. En cambio, desde la perspectiva del Padre, la visión es completamente distinta. Gracias. Pero ¿cuándo aprendí eso? Cuando caminas. Cuando caminas en la ruta del tiempo y de la vida. ¿Qué es lo que pasa en la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve con la pata, con la cola entre las patas más bien, y el padre hace una tremenda fiesta, y el otro hijo, el hijo mayor, se siente mal. Dice, ustedes ya saben el tema ese de la parábola. Te gastas la plata en este desventurado que gastó la mitad de la herencia, la desperdició en malas juntas con personas malas, vuelve pobre como una rata y tú hacías una fiesta aquí. Y yo que nunca te dejé, ni siquiera me comí un cabrito a costa tuya. Y el hermano mayor no quiere entrar a la fiesta del más chico. Sí, Señor. Y entonces, mira la forma como se refiere el hermano mayor. Le dice al padre, tu hijo, que desperdició todo, ahora viene acá y tú haces fiesta por él. Y el padre, de la manera como le dice, no dice mi hijo, sino que dice tu hermano, que estaba muerto ha vuelto a la vida y que estaba perdido ha sido hallado. Es esa la voz de Dios. O sea, que Dios le está diciendo con mucha claridad aquí, no es que sea mi hijo, es tu hermano, porque la visión es completamente distinta. Por eso cuando tú trabajas para Dios, Dios va a bendecir tu vida. No importa lo que digan tus hermanos, lo importante es lo que dice tu Padre. Y el Padre no fallará en bendecir a la gente que vive bien, que vive de acuerdo a su palabra. Gloria al Señor. Hay caminos y caminos. Mucha gente que el dolor no lo interpreta de la manera adecuada y sobre todo porque no entiende el dolor que vive. Pero en esta experiencia que he tenido en mi vida me doy cuenta que muchas de las cosas que a la gente le suceden se las pudo haber evitado perfectamente, cabrón, loco. Amén, Señor. Bendito Dios. El tema es que la gente se obsesiona. Los tipos son duros. Y después las consecuencias. Y muchas de esas cuestiones surgen cuando los locos se enamoran. Por eso te digo que una de las tragedias del ser humano ocurre siempre en la juventud. Las decisiones que se toman de joven. Y sobre todo en un país promiscuo como este, ¿no? Cabros chicos de 14, 15 años viviendo experiencias sexuales de locos adultos. ¿Cómo creéis que le va a ir a esa manada? Tipos todavía no le salen ni bigote y ya es ¡papá! Mamá a los 15, el programa de la televisora. ¿Qué te demuestra eso? Yo no soy un loco que me escandalice, no sabéis las cosas que he visto con estos dos ojitos míos. A esta altura no me escandalizo de nada. Podría ver al diablo casado y no me sorprendería. Pero no es posible que esa cuestión sea normal y correcta. Sí, Señor. No, no puede ser normal ni correcto. Sígueme, Dios. Y es por eso que la gente tiene los problemas que tiene, porque los tipos hicieron las cosas en momentos inadecuados y tomaron caminos absolutamente equivocados. Por eso gran parte de las tragedias de los seres humanos se elaboran a partir de los 15 años para arriba. Y es justamente el tiempo donde la gente de las iglesias abandona las iglesias. De los 12 años para arriba la muchachada se vuelve rebelde, los locos, no les gusta la prédica, no haya ni una cuestión interesante en la iglesia. Y cuesta tenerlo. Amén. Por eso de repente veo a estos muchachos que están aquí. Pero una bendición verlos, chicos. Amén. Les va a ir bien, muchachos. ¿Qué dicen al Señor? Amén. Cuando estaban ahí, pues se sentaron acá delante de mí. Yo recordaba mi infancia, mi niñez, las distintas etapas, porque tienen edades distintas, estos tres nenes que están acá. Me veía a mí mismo. ¿Ah? No, el otro ya no. Luis está fuera de cuento. Tiene muchos años. Pero estos tres son gente para la historia que te voy a contar. Me veía a mí mismo en las distintas etapas de la edad que ellos tienen. En el camino del Señor, en el camino de Dios. Y cuando era un adolescente,
siempre pensé en casarme, siempre me gustó el matrimonio. Y yo imaginaba que en algún lugar de este bendito mundo Dios estaría criando a una novia para mí. De verdad, esa cuestión te da vuelta. Pero no sabéis dónde está, ni dónde la vaya a hallar. Así que siempre andaba, viste, en oración, pero también con los ojos abiertos. Porque vos no podís buscar novia con los ojos cerrados, no podís ser tan gil. Entonces oraba y tenía los ojos abiertos. Y en algún momento me recuerdo vi a la Erika. Aleluya. ¿Sabéis cómo la encontré? Tocando una mandolina como esta chica. Santo Dios. Gracias. En una iglesia que yo no conocía. Ahí fue el primer avistamiento. Me gusta, me emociona, Erika, recordar eso porque Aleluya. he vivido Gloria al Señor. 45 años casado con esta muchacha y tuvimos un romance como de 2 años y medio, así que nos conocemos casi 50 años. Y ha sido un tiempo de bendición, no ha sido fácil tampoco, en el sentido que hemos pasado pellejería, miseria y angustia, más que pelea dentro del matrimonio, cuestiones exógenas, externas. Fue difícil criar los 5 críos, pero hoy que los vemos con su vida ya independiente y vemos esos 11 preciosos nietos que la vida nos dio. Me recuerdo ese primer tiempo cuando la vi por primera vez a la Erika, hija de una familia pastoral, adorando al Señor, tocando su mandolina, cantando a Dios. Ahí la lleno en la calle, y en una bailanta. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La diferencia, pues chiquillos. Amén. La diferencia. Amén. A Dios. Gloria a Dios. Amén. Y eso es bueno, y después te das cuenta que Dios tiene razón. Amén. Que el mundo te dice que vos estáis loco y estáis chiflados, que soy fanático. Pero no, bendito manicomio, porque estamos en el manicomio de Dios. Benditos los que son locos por la palabra, benditos los que aman a Dios con toda la fuerza de su corazón. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, muchachos, tenemos el tiempo. Una hora de prédica, que se hace siempre corto el tiempo, pero estoy feliz de compartir esta palabra. Aquí termina el mensaje, pero la bendición de Dios continúa, la bendición de Dios fluye para la gente que está en las transmisiones de Emaús, desde Padre Las Casas, Temuco, esta 9ª región de la República de Chile. Una bendición y un saludo a la distancia. Ahora vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que proyecte la bendición de su palabra sobre todos nosotros y la gente que está a la distancia escuchando esta transmisión y los que algún día verán la prédica por video que está a punto de editarse. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Oh, gloria al Señor. Pueden haber muchas situaciones difíciles en la vida de ustedes, pero no es casualidad que usted esté aquí esta noche. Hay algo en el plan de Dios que va a interferir y va a intervenir en su vida. Y las cosas que usted está viviendo van a cambiar radicalmente a partir de este instante. Porque la acción de la palabra provocará ese cambio trascendente. Nunca tenga miedo de vivir para Dios. Nunca tenga miedo de amar al Señor. Y nunca tenga miedo de pedirle algo a Dios, porque el Señor es Padre. Si ustedes, siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará buenas cosas a los que le piden? Porque ustedes, si tu hijo te pide un pan, tú no le vayas a dar una piedra, y si te pide un pez, no le vayas a dar una serpiente. Ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que los ama mucho más que los padres humanos? Por eso ustedes en esta noche, yo también, vengamos a la presencia de Cristo con la certeza de que Dios nos ama. Igual que cuando hay que reconocer delante del viejo, tu padre, que las cosas no anduvieron bien. Dile al Señor esta noche: Señor, tú eres mi Padre. Amén. Las cosas no las he hecho correctas, no han dado bien, desoí tu voz, pero todavía es tiempo Amén. de comenzar de nuevo. Sí, Señor. Eso.
A veces los hijos se enojan con los padres. Tenéis que vivir esa experiencia. Y cuando el hijo se va y lo ve volver, la emoción del viejo es indescriptible. ¿Cuánta gente necesita volver a Cristo, hermano? Ustedes, yo, todos. Y la felicidad que se provoca en el corazón de Dios cuando pedimos perdón y rehacemos los caminos y volvemos a la senda correcta, volvemos a estar en paz con Dios. Aleluya. Algo va a ocurrir ahora, algo, lo siento en el alma. Oh, bendito el Señor. Hay vidas que serán transformadas. Comenzaremos a ser bendecidos como nunca antes lo fuimos. Fluirá sobre nuestras vidas la bendición del Padre del cielo. Y nos dará el Señor la experiencia más gloriosa de nuestra vida, de saber que Él nos ama inmensamente. En ese abrazo profundo de reconciliación entre el Hijo y el Padre, que generalmente es el Hijo el que ofende al viejo, vamos a encontrar en esa reconciliación con Dios la resurrección de todas nuestras esperanzas. Amén. Levante su mano en el lugar que está. Cada uno de nosotros tendrá algo que decirle a Dios después de esta palabra. Nada es casual. Todo Dios lo tiene planificado en su cronograma, en su agenda divina. Esta reunión estaba planificada y el encuentro con esta palabra me hace bien a mí y les hace bien a todos los que la escuchan. Amén. Levante su mano con la certeza y la fe de que Dios comienza ahora a cambiar el curso de nuestras vidas. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, mas su final es de muerte. Oh Señor, ordena los pasos de tus siervos, como dice tu palabra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y si el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Que esa palabra se cumpla en medio nuestro, Señor. Ordena el camino de todos nosotros. Y aunque la gente esté caída o yo mismo esté fracasado, Señor, ahora, en este instante, levántanos y ponnos en pie ante tus ojos para seguir la caminata hacia los cielos en esta marcha de la fe. ¡Aleluya! Danos la fuerza, la vida y la alegría de amarte y de servirte siempre. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, lo pedimos y lo recibimos. Amén, amén, amén. Este es el tiempo de la alabanza. Cantemos. Dios es bueno. Nos expresamos en el canto. Permanezcan en pie. Alabemos al Señor. Hay una palabra de bendición, una palabra de gratitud, una palabra de alabanza. Amén.